El día en que los antiguos dragones se arrodillaron ante él, las manos de Mason Red todavía estaban cubiertas de barro seco de la limpieza de los establos reales. Sus enormes cabezas escamosas bajaron al unísono, un espectáculo que ningún ser humano había presenciado en más de 8 milenios de historia registrada. Antes de sumergirnos en esta historia, déjame un rápido saludo en los comentarios y cuéntame desde dónde la estás mirando. Siempre me encanta charlar contigo y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, deja un me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Mason había pasado 17 años de su vida como nada más que un mozo de cuadra en el reino de Tilón, durmiendo sobre fardos de heno y soñando con aventuras que creía que nunca llegarían. Pero cuando las sombras de los 7 grandes dragones cayeron sobre el patio real esa mañana de primavera, todo cambió. Mason había comenzado su mañana como cualquier otra, levantándose antes del amanecer para comenzar con sus tareas. Los establos reales albergaban 36 caballos de raza pura, cada uno de los cuales valía más de lo que Mason podría esperar ganar en toda su vida. Se sentía orgulloso de su trabajo a pesar de los constantes recordatorios de los caballeros y nobles de que no era más que un sirviente nacido en la clase más baja de la rígida jerarquía de Talín. Chico, te has saltado un punto. El comandante nocturno Garrett ladró mientras inspeccionaba los establos, tirando deliberadamente un balde de agua limpia con su bota. Limpialo de nuevo. Ovid. Sonrió ante la frustración de Mason antes de alejarse, su armadura pulida captando la luz de la mañana. Mason se mordió la lengua, sabiendo que responder solo empeoraría las cosas. A los 17 años, era alto para su edad, pero todavía desgarbado, con cabello castaño arena que le caía sobre los ojos cuando trabajaba. Su ropa estaba remendada en docenas de lugares, pero la mantenía lo más limpia posible, una de las pocas dignidades que podía mantener. No dejes que te afecte, dijo Re, la hija del cetrero real. Tenía 16 años, una mirada feroz y una trenza práctica que le impedía trabajar con el pelo quemado. Mi padre dice que Garrett nació con una cuchara de plata. Hasta su Re. Mason se rió a pesar de sí mismo. Ella se encogió de hombros sin disculparse. Solo digo la verdad. De todas formas, ¿lo has oído? Los exploradores del rey han informado de avistamientos de dragones en las montañas del norte. ¿Dragones? Mason hizo una pausa en su trabajo. Pero no se les ha visto en Talón desde hace generaciones. Eso es lo que lo hace tan extraño. Padre dice que todo el castillo está en alerta. El rey ha convocado su consejo de guerra. Los dragones eran más que simples criaturas en su mundo. Eran seres antiguos de inmenso poder, más antiguos que el reino mismo. En los cuentos que Mason había escuchado cuando era niño, los dragones eran descritos como fuerzas de la naturaleza dotadas de carne y voluntad, capaces tanto de una destrucción tremenda como de una sabiduría inexplicable. Pero se habían retirado de las tierras humanas hacía siglos, convirtiéndose en poco más que leyendas y símbolos en los escudos reales. ¿Qué los haría regresar ahora? Mason se preguntó en voz alta. Re no tuvo respuesta, pero ambos pronto olvidaron la conversación mientras sus tareas diarias los consumían. A mediodía, Mason estaba llevando a los caballos al potrero para que ejercitaran cuando la primera sombra pasó sobre sus cabezas. Al principio pensó que era una nube hasta que notó que el jefe de cuadra y los otros trabajadores miraban hacia el cielo con expresiones de terror. Mason siguió su mirada y sintió que su corazón se agitaba. La criatura era enorme, fácilmente del tamaño de todo el complejo del establo, con escamas que variaban de color esmeralda profundo a azul medianoche mientras se movía por el aire. Sus alas creaban corrientes de viento lo suficientemente fuertes como para aplanar la hierba del potrero. «Entra», gritó el capataz. Pero antes de que alguien pudiera moverse, 5 sombras más se unieron a la primera. 6 dragones rodeaban el castillo, sus alas bloqueaban el sol y arrojaban al patio un crepúsculo prematuro. Los guardias gritaron órdenes y las campanas de advertencia sonaron en todo el reino. Pero Mason se quedó paralizado. Los caballos bajo su cuidado corrían y tiraban de sus correas. Sus instintos gritaban peligro, pero Mason no podía moverse. El dragón más grande,
con escamas de color cobre bruñido que atrapaban las llamas del sol, descendió primero. El suelo tembló al aterrizar en el patio central y sus enormes garras aplastaron los jardines ornamentales que los jardineros reales habían pasado décadas perfeccionando. Los demás dragones le siguieron, cada uno tomando posiciones alrededor del perímetro del castillo. Su llegada creó caos entre el personal del castillo y los guardias, muchos huyeron aterrorizados mientras otros se quedaron paralizados. Mason debería haber corrido. Debería haberse escondido con los demás, pero algo en los ojos del dragón de cobre, antiguos, inteligentes y de alguna manera inquisitivos, lo mantuvo clavado en el lugar. El dragón examinó el patio, su mirada pasó sobre los nobles y los guardias que se esforzaban hasta que sus enormes ojos se encontraron con los albañiles. En ese momento ocurrió algo imposible. Mason escuchó una voz en su mente, profunda y resonante como una piedra rechinando contra otra. Por fin, la voz dijo: «Te hemos encontrado, hablante de dragones». Mason casi cayó de rodillas. El dragón le hablaba, no con sonidos, sino directamente a sus pensamientos. Antes de que pudiera procesar esto, los otros dragones también volvieron su atención hacia él, y más voces llenaron su mente. «El linaje perdura», dijo una voz femenina proveniente de un dragón de escamas plateadas. «No está entrenado y no es consciente», dijo otro, con tono dubitativo. «Pero él es el indicado», insistió el dragón de cobre. «Las señales son inconfundibles». Mason encontró su voz, aunque salió apenas un susurro. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Para entonces, los guardias del rey se habían organizado en formaciones defensivas. Los arqueros lanzaban flechas a lo largo de los muros del castillo y caballeros con armadura completa se acercaban con lanzas y escudos. El propio rey Arlo apareció en un balcón, rodeado por su guardia real. «Dragones de los antiguos reinos», gritó el rey, con la autoridad de 20 años de reinado en su voz. «¿Por qué han roto el antiguo pacto y han entrado en las tierras de los hombres?» El dragón de cobre giró su enorme cabeza hacia el rey, pero no emitió ningún sonido que los humanos pudieran oír. Mason, sin embargo, escuchó la respuesta con claridad en su mente. «Venimos por el dragón que habla. Se acerca el momento del ajuste de cuentas y él debe estar preparado». «Ellos están aquí para ayudarme», dijo Mason, ahora con voz más fuerte. Varios guardias cercanos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. El rey Arlo frunció el ceño. «¿Qué truco es este? Los dragones no se han comunicado con la humanidad desde la gran separación». El dragón de cobre bajó la cabeza hasta que su enorme ojo quedó a la altura del balcón. «No oyes nada porque no estás destinado a oír al rey de los nidos de piedra. Solo el dragón que habla puede unir nuestros mundos ahora». Mason sintió que algo lo empujaba hacia adelante. Sus pies se movieron por sí solos, llevándolo más allá de la línea de guardias hasta el patio abierto. El comandante nocturno Garrett le agarró el brazo. «Vuelve a los establos, muchacho. Este no es lugar para sirvientes». Mason lo miró a los ojos con una confianza que nunca antes había sentido. «Déjame ir». Algo en su voz, o tal vez en sus ojos, hizo que la mano de Garrett cayera. Mason continuó caminando hasta que estuvo justo frente al dragón de cobre. De cerca, la criatura era aún más magnífica. Cada escama era del tamaño de un plato de comida, colocada perfectamente sobre la siguiente, y el calor irradiaba de su cuerpo como la forja de un herrero. «No entiendo», dijo Mason, hablándole directamente al dragón. «No soy nadie, solo un chico de cuadra». El dragón bajó su enorme cabeza hasta que estuvo a unos cuantos metros de Mason. Sus fosas nasales se dilataron, absorbiendo su olor, y Mason pudo ver su propio reflejo en su pupila. «Eres un hablante de dragones, el último de un antiguo linaje. Tus antepasados una vez estuvieron entre nuestra especie y la tuya, manteniendo el equilibrio y la paz. Cuando se creyó que esa línea estaba rota, nos retiramos del mundo de los hombres. Pero la sangre ha resurgido en ti, y no un momento demasiado pronto». «¿Qué linaje?» «Mis padres eran sirvientes. Murieron en el brote de fiebre cuando tenía 4 años. Ellos te criaron, te cuidaron, pero no fueron tus padres biológicos.
El dragón plateado intervino mentalmente. Te escondieron para tu protección. El mundo de Mason se inclinó. Todo lo que creía saber sobre sí mismo estaba siendo desafiado por criaturas de leyenda. Y sin embargo, algo en lo profundo de él resonó con sus palabras. Siempre se había sentido diferente, apartado, aunque lo atribuía a su condición de huérfano y a su humilde posición. ¿Protegido de qué? Él preguntó. De aquellos que destruirían al último orador dragón antes de que pudieras cumplir tu destino, respondió el dragón de cobre. Las mismas fuerzas que ahora amenazan con la extinción a ambas especies. Para entonces el rey había bajado al patio, rodeado por su guardia. El mago real, Magister Thorne, lo acompañó, su bastón brillando con hechizos preparados. ¿Qué está pasando aquí? El rey Ar lo exigió. Muchacho, explícate. Mason se giró para mirar a su rey, un hombre al que solo había visto de lejos hasta hoy. Su Majestad, los dragones dicen que han venido a por mí. Dicen que soy algo así como un orador de dragones. El Magister Thorne avanzó, su antiguo rostro repentinamente pálido. Imposible. El linaje de los oradores dragones se extinguió durante las guerras de magos hace más de 3 siglos. Estás equivocado, tejedor de hechizos. La voz del dragón de cobre resonó en la mente de Mason, y se encontró traduciéndola automáticamente. El dragón dice que estás equivocado, transmitió Mason. El linaje sobrevivió. Los ojos del mago se abrieron de par en par. Puedes escucharlos. ¿De verdad los escuchas? Mason asintió. El rey miró alternativamente al mozo de cuadra y a su mago real, con la confusión evidente en su rostro. Majestad Thorne, explique esto. ¿Qué es un altavoz dragón? El viejo mago se apoyó pesadamente en su bastón. En la antigüedad, antes de que se establecieran los reinos de los hombres, existían individuos que podían comunicarse con la especie de dragones. Sirvieron como intermediarios, diplomáticos entre nuestras especies. El último orador de dragones conocido fue asesinado durante las guerras de magos cuando el mago oscuro Corvus intentó aprovechar la magia del dragón para sí mismo. Mientras el mago hablaba, imágenes pasaron por la mente de Mason, recuerdos que no eran suyos. Vio figuras de pie frente a dragones muy similares a las que él estaba viendo ahora. Sintieron el peso de la responsabilidad y la profunda conexión que compartían con las criaturas antiguas. Los dragones dicen que se avecina una amenaza, dijo Mason. Algo que pone en peligro tanto a los dragones como a los humanos. La expresión de Majest Thorne se oscureció. ¿Qué amenaza? Antes de que Mason pudiera transmitir la pregunta, una nueva sombra cayó sobre el patio. Este era diferente. Más oscuro, más frío. Un séptimo dragón descendió, sus escamas negras como una noche sin luna, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. A diferencia de los demás, cuyos movimientos eran gráciles a pesar de su tamaño, el vuelo de este dragón parecía trabajoso, antinatural. Noctis, la voz del dragón de cobre resonó en la mente de Mason. Se lo han llevado. El dragón negro aterrizó con un estruendo que agrietó el patio de piedra. Los guardias levantaron sus armas, pero el rey levantó la mano, manteniéndolos a raya. Mason sintió miedo emanando de los 6 dragones que lo rodeaban. ¿Qué tiene de malo? Preguntó el dragón de cobre. No, él no. Noctis era el mayor de nuestro consejo, el más sabio entre nosotros, pero se ha corrompido. Los ojos del dragón negro se fijaron en Mason, pero a diferencia de los demás, estos ojos no contenían sabiduría ni reconocimiento, solo hambre y malicia. Cuando habló en su mente, la voz se distorsionó como si varias entidades estuvieran hablando a la vez. Tan pequeño este último altavoz dragón, tan frágil. Mi amo estará contento cuando le traiga tu corazón. Mason dio un paso atrás involuntariamente. ¿Quién es tu amo? La boca del dragón negro se abrió, revelando dientes como dagas de obsidiana. Desde lo más profundo de su garganta salió un sonido real. Una risa silbante que todos en el patio podían oír. Se acerca el vacío, pequeño orador, el hambre entre mundos que devora la magia misma. Mi maestro se ha deleitado con innumerables reinos y ahora vuelve su mirada hacia el tuyo.
Primero los dragones con su antiguo poder, y luego todo lo demás. El dragón de cobre se movió con una velocidad sorprendente, posicionándose entre Mason y el corrupto Noctis. Ha sido consumido por el vacío. No queda nada de Noctis dentro de ese caparazón. El dragón negro se lanzó hacia adelante y sus mandíbulas atacaron el cuello del dragón de cobre. El patio estalló en caos cuando las dos enormes criaturas chocaron, los guardias se dispersaron y el rey fue llevado rápidamente de regreso al castillo. Los otros dragones se elevaron en el aire, dando vueltas pero sin atacar. ¿Por qué no ayudan? Mason gritó por encima de los rugidos y los choques. No pueden, fue la extraña respuesta del dragón de cobre mientras luchaba. Tocar a alguien corrompido por el vacío es arriesgarse a corromperse uno mismo. Soy el mayor después de Noctis. Yo solo podría resistir lo suficiente. Mason observó con horror cómo los dos dragones luchaban. El dragón de cobre era poderoso, pero el dragón negro se movía con una velocidad y una ferocidad antinaturales. Un licor negro goteaba de sus mandíbulas, chisporroteando al tocar el suelo, y dondequiera que mordía al dragón de cobre, las escamas brillantes se oscurecían. Lo está infectando. Mason se dio cuenta en voz alta. El Magister Thorne apareció a su lado, alejándolo de la pelea. Ven, muchacho. No hay nada que puedas hacer, pero algo en lo profundo de Mason se rebeló ante la idea de huir. El dragón de cobre estaba luchando, muriendo para protegerlo. Estas criaturas lo habían buscado, habían reconocido algo en el que él mismo no entendía. No podía abandonarlos. Tiene que haber algo que pueda hacer, insistió. Si realmente soy ese dragón orador, debe haber una forma de ayudar. El mago vaciló. El antiguo texto hablaba de la conexión entre los hablantes de dragones y los dragones como algo místico más allá de la mera comunicación, un compartir de esencia, pero sin entrenamiento. Mason no esperó a escuchar más. Se liberó del agarre del mago y corrió hacia los dragones que luchaban, ignorando los gritos detrás de él. El dragón de cobre se estaba debilitando y la corrupción negra se extendía por sus escamas donde el dragón oscuro había hecho contacto. ¡Alto!, gritó Mason, tanto en voz alta como con la mente. El dragón negro se detuvo, desviando su atención momentáneamente. Bastó para que el dragón de cobre retrocediera unos pasos, herido, pero aún en pie. No puedes darme órdenes, dragón hablante, siseó el dragón corrupto en su mente. Tu poder está sin explotar, sin entrenar. Tal vez, coincidió Mason, manteniéndose firme a pesar de su corazón acelerado. Pero sigo siendo el dragón hablante y tú sigues siendo un dragón. No sabía de dónde provenían las palabras ni la certeza que se escondía tras ellas, pero al hablar, sintió que algo se agitaba en su interior, un poder que nunca supo que poseía. El dragón corrupto también lo sintió. Pudo ver un destello de incertidumbre en esos ojos llenos de malicia. No eres nada, gruñó el dragón negro, pero había duda en su voz mental. Mason se acercó, sintiendo la presencia del dragón de cobre sosteniéndolo mentalmente. Soy el dragón hablante, sangre de los antiguos mediadores, puente entre mundos. Con cada declaración, el poder en su interior se hacía más fuerte. Y digo, no perteneces aquí. Extendió la mano, sin tocar al dragón corrupto, pero dirigiendo su nueva energía hacia él. El dragón negro chilló. Un sonido de rabia y miedo a la vez, mientras arcillos de luz emergían de la palma extendida de Mason, envolviéndolo. El esfuerzo agotó a Mason como nunca antes. Sintió como si su propia fuerza vital fluyera a través de su mano, combatiendo la oscuridad que había consumido a Noctis. Su visión se nubló, sus rodillas flaquearon, pero aún así mantuvo la conexión. Mason. La voz de R.S. llegó desde algún lugar detrás de él. Espera. Su voz lo ancló, le recordó quién era. No solo el legendario orador de dragones, sino Mason Reed, quien había sobrevivido a la orfandad y la servidumbre gracias a su determinación. Apretó los dientes y empujó con más fuerza. El dragón corrupto se retorció contra las ataduras de la luz, pero éstas se mantuvieron firmes. Lentamente, algunas escamas negras comenzaron a desprenderse, revelando la coloración blanca plateada original que había debajo.
El dragón. Las luchas se debilitaron a medida que la corrupción se desvanecía. Imposible, rugió la voz distorsionada en la mente de Mason. No puedes deshacer lo que el vacío ha reclamado. Mírame, lo desafió Mason, aunque las palabras salieron como poco más que un jadeo. Con un último esfuerzo, Mason volcó todo lo que tenía en la luz purificadora. El dragón negro se encabritó, con la cabeza alzada hacia el cielo, y emitió un chillido que destrozó las ventanas de todo el castillo. Una nube de oscuridad surgió de su cuerpo, flotando momentáneamente sobre el patio, como una nube de tormenta antes de disiparse en la nada. Donde había estado la bestia corrupta, permanecía un dragón mucho más pequeño, aún enorme para los estándares humanos, pero notablemente disminuido. Sus escamas ya no eran negras como la medianoche, sino de un blanco plateado translúcido que reflejaba la luz como ópalos. Se desplomó en el suelo, respirando con dificultad, pero libre de la oscuridad que lo había poseído. Mason se tambaleó sobre sus pies, con la energía completamente agotada. Al desvanecerse su conciencia, fue consciente del dragón cobrizo que se acercaba. Él, con sus pensamientos llenos de asombro y preocupación. En todas nuestras historias, dijo en su mente, ningún orador de dragones ha purgado jamás la corrupción del vacío. Eres más de lo que esperábamos, Mason Ree. Entonces el mundo se oscureció. Mason despertó en una habitación que no reconoció. Su jergón de paja en el desván del establo había desaparecido. En su lugar, yacía en una cama con dosel, sábanas de seda y cortinas de terciopelo. Por un momento, pensó que debía estar soñando, pero los dolores en todo su cuerpo parecían demasiado reales. Está despierto, llegó la voz de Raz, y de repente ella estaba a su lado, su actitud práctica dando paso a un evidente alivio. Eres un completo idiota. ¿En qué estabas pensando al enfrentarte a esa cosa? Mason intentó incorporarse, pero se dejó caer contra las almohadas, con los músculos protestando. ¿Dónde estoy? En el ala este del castillo, dijo otra voz. El señor Thorne entró en la habitación, mirando a Mason con un respeto renovado. Estas son las habitaciones tradicionales de los consejeros reales. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Mason, con la confusión nublando sus pensamientos. Porque sí, jovencito, dijo la voz del rey al entrar tras el mago. Parece que eres mucho más que un mozo de cuadra. Mason volvió a intentar incorporarse, pero esta vez lo consiguió con la ayuda de Reese. Intentó inclinar la cabeza ante el rey, pero Arlo rechazó el gesto con un gesto. No era necesario. No del hombre que salvó mi reino de una amenaza que ni siquiera entendía. El rey se acercó a la cama. Los dragones siguen dando vueltas alrededor del castillo. Se niegan a irse sin ti, aunque nos han asegurado mediante el hechizo de lenguaje dragón limitado del magistrado Thorne que no quieren hacerle daño a Talón. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Mason preguntó. 3 días, respondió Ree. Los sanadores no estaban seguros de que despertaras. Lo que sea que hayas hecho ahí fuera casi te mata. Mason cerró los ojos, recordando la oleada de poder que lo había atravesado. No entiendo qué pasó. Era como si supiera qué hacer sin saber cómo lo sabía. Memoria ancestral. El señor Thorne sugirió el conocimiento de los oradores de dragones, latente en tu sangre hasta que lo necesites. ¿Pero quién soy realmente?, preguntó Mason. El dragón dijo que mis padres, quienes me criaron, no eran mis padres biológicos. El anciano mago y el rey intercambiaron miradas. Fue el rey quien habló. Hay cosas que deberías saber, Mason Reed. O quizás debería llamarte por tu verdadero nombre, Mason Draonis, último descendiente de la casa real de Draonis, que gobernó estas tierras antes de mis propios antepasados. Mason miró al rey conmocionado. Eso es imposible. No soy nadie. Limpio establos de caballos. Estabas oculto a plena vista, explicó el señor Thorne. ¿Cuándo aparecieron las últimas señales conocidas de la casa Draonis? Muerto en una incursión hace 17 años, corrió el rumor de que la reina embarazada había logrado dar a luz a su hijo antes de morir. El padre del rey Arlo ordenó una búsqueda,
no para dañar al niño, sino para protegerlo. Mi padre reconoció la importancia del linaje Draconis, incluso si su conexión con los dragones había sido olvidada por la mayoría. El rey Arlo continuó. Al no encontrar al niño, se asumió que los rumores eran falsos. Pero parece que el bebé fue secuestrado y entregado a una familia de sirvientes. ¿Por qué?, preguntó Mason. ¿Por qué esconderme entre sirvientes?, preguntó el mago. ¿Quién buscaría un heredero real en los establos? Y funcionó durante 17 años hasta que los dragones percibieron el despertar de tus habilidades. Mason intentó procesar esta información. No era solo Mason, el mozo de cuadra. Era el último miembro de una casa real más antigua que el reino actual. Una casa conectada con dragones, el dragón corrupto, Noctis. Habló de un amo, algo llamado el vacío. La expresión del Magister Torne se tornó seria. Sí, los dragones han explicado algunas de esto. El vacío no es una persona, sino una entidad, una fuerza antimágica que existe entre dimensiones. Consume energía mágica, y no hay mayor depósito de magia en nuestro mundo que los dragones. Creen que este vacío ha encontrado la manera de infiltrarse en nuestro mundo. El rey añadió, la corrupción de Noctis fue solo el principio. Te necesitan como portavoz de dragones para ayudarlos a combatir esta amenaza. ¿Yo? Pero no sé nada sobre ser un portavoz de dragones. No sé cómo hice lo que hice en el patio. Y aún así lo hiciste, señaló Re. Hiciste algo que incluso los dragones creían imposible. Un guardia apareció en la puerta, inclinándose ante el rey. Su Majestad, el dragón de cobre solicita la presencia del portavoz de dragones en el patio. Dice que el asunto es urgente. El rey Arlo miró a Mason. ¿Tienes la fuerza suficiente para reunirte con ellos? Mason no estaba seguro, pero asintió de todos modos. Con la ayuda de Reese, salió de la cama. Alguien lo había vestido con ropas elegantes mientras dormía, una túnica azul oscuro con bordados plateados que jamás se habría atrevido a tocar de mozo de cuadra. Esos son los colores de la casa Draonus, señaló el rey al ver la sorpresa de Mason ante las prendas. Azul para el cielo, plata para las escamas de dragón. Mason atravesó lentamente el castillo, apoyado por Re, seguido por el rey y el magistrado Torne. Guardias. Y los sirvientes se detenían a observarlos al pasar. Se había corrido la voz sobre el mozo de cuadra, que se había comunicado con dragones y había purificado a uno de magia oscura. En el patio, los 7 dragones esperaban. El de cobre estaba en el centro, con las heridas de la batalla visiblemente sanando. A su lado, Noctis, restaurado, descansaba, aún debilitado, pero libre de corrupción. Cuando apareció Mason, los 7 dragones, incluido Noctis, bajaron sus enormes cabezas en un gesto de respeto. Te están haciendo una reverencia, susurró Re. O con su voz. ¿Por qué?, preguntó Mason, dirigiendo la pregunta al dragón de cobre. Porque has hecho lo que ningún orador de dragones antes ha logrado, respondió el dragón mentalmente. Has purgado la corrupción del vacío y has restaurado a uno de nuestros mayores. En toda nuestra larga historia, esto se creía imposible. Simplemente hice lo que me pareció correcto. Ese instinto es parte de tu don, añadió el dragón plateado. Pero necesitará entrenamiento y refinamiento si queremos enfrentar lo que viene. Mason miró a los dragones reunidos, al rey, al mago y a Re, que aún lo sostenían a su lado. 3 días atrás, había estado limpiando establos, invisible para todos salvo para unos pocos sirvientes. Ahora, antiguas criaturas legendarias se inclinaban ante él, y un rey se dirigía a él como a la realeza. ¿Qué viene después?, le preguntó al dragón de cobre. Guerra, fue la solemne respuesta. El vacío ha probado nuestro mundo y lo ha encontrado rico en magia para consumir. Lo que le sucedió a Noctis fue solo una exploración, una prueba para nuestras defensas. Vendrán más, y debemos estar preparados. Y me necesitas para ayudar en esta guerra. No soy un guerrero. Nunca he empuñado una espada. Eres más que un guerrero, Mason Draonus. Eres el puente entre los dragones y la humanidad.
En un momento en que ambos deben permanecer unidos o caer por separado. Tienes un poder que apenas has comenzado a descubrir. Mason pensó en todo lo que había aprendido, en su herencia, en la amenaza que enfrentaba su mundo, en el poder que había. Despertó en su interior. Pensó en su vida como mozo de cuadra, en los sueños de aventuras que nunca creyó que se harían realidad. Ahora la aventura lo había encontrado, aunque mucho más peligrosa que sus fantasías infantiles. No sé si puedo ser lo que necesitas que sea, admitió. Pero estoy dispuesto a intentarlo. La aprobación del dragón de cobre lo inundó como una cálida brisa. Eso es todo lo que se puede pedir, joven dragón portavoz, y es más que suficiente para empezar. El rey Arlo dio un paso al frente. Si nuestros reinos deben prepararse para la guerra contra este vacío, la casa Silva estará del lado de la casa Draconis y los dragones. El Majestad Torne asintió. La Orden de Magos investigará esta amenaza y preparará nuestras defensas. Y me aseguraré de que no vuelva a hacer ninguna estupidez, añadió Re, apretando el brazo de Mason. Mason miró a cada uno de ellos por turno, luego volvió a mirar a los dragones reunidos. El camino que tenía por delante era incierto y lleno de peligros. El peso de su recién descubierta identidad y propósito pesaba enormemente sobre sus hombros. Pero por primera vez en su vida, no estaba solo. Tenía aliados poderosos. ¿Cuándo empezamos? Él preguntó. La voz mental del dragón de cobre contenía una mezcla de aprobación y urgencia. Ahora, orador dragón, comenzamos ahora. Como para enfatizar el punto, un lejano retumbar de un trueno resonó en el cielo despejado, pero Mason y los dragones sabían que no era un trueno. En algún lugar la barrera entre mundos se estaba debilitando. El vacío estaba probando su camino. El mozo de cuadra que se había convertido en orador de dragones respiró profundamente y enderezó los hombros. Cualquiera que fuese lo que viniera después, él lo afrontaría de frente. Los antiguos dragones inclinaron sus cabezas ante él, no por reverencia ciega, sino en reconocimiento de lo que podía llegar a ser. Ahora dependía de él estar a la altura de ese potencial. Con los dragones a su lado y sus nuevos aliados apoyándolo, Mason dio su primer paso en el camino de chico de cuadra al líder que su mundo necesitaría en los días oscuros que se avecinaban. El primer ataque se produjo 3 días después, mientras Mason todavía estaba aprendiendo los conceptos básicos de sus habilidades. Se sentó con las piernas cruzadas en la torre oriental del castillo frente al dragón de cobre Ignis. La enorme criatura se posó en las almenas, con las alas pegadas al cuerpo. Concéntrese en la conexión entre nosotros, instruyó Ignis en la mente de Mason. Siente el vínculo que une a Dragon Speaker con Dragon. Mason cerró los ojos, concentrándose en la cálida presencia que emanaba de Ignis. Desde que despertó sus poderes, descubrió que podía sentir a cada dragón de manera diferente. Ignis era calidez. Noctis una brisa fresca. El dragón plateado Lunara se sentía como la luz de la luna sobre el agua. Puedo sentirlo, confirmó Mason. ¿Pero cómo lo uso? El vínculo permite más que la comunicación. En su forma más fuerte, permite compartir la fuerza, los sentidos, incluso la magia. Tus antepasados podían ver a través de nuestros ojos, volar con nuestras alas, mientras sus cuerpos permanecían terrestres. Mason intentó imaginar tal conexión y sintió un cambio vertiginoso en su percepción. De repente, se miró a sí mismo, una pequeña figura sentada en las piedras de la torre. Puedo ver a través de tus ojos, jadeó. Bien, Ignis lo aprobó. Ahora ve más profundo. Siente el fuego en mi núcleo. Mason extendió su conciencia a lo largo del vínculo entre ellos. Más allá de los pensamientos de Ignis, sintió algo más. Una fuente de calor y poder, antigua y primigenia. Magia del dragón. Antes de que Mason pudiera preguntar más, la atención de Ignis se desvió bruscamente hacia el horizonte norte. Algo se acerca. Ocurre algo. El dragón se lanzó desde la torre y momentos después se le unieron los otros 6 dragones.
Mason corrió hacia el borde, esforzándose por ver que los había alarmado. Al principio no vio nada inusual en el cielo azul claro. Entonces apareció una mancha oscura en el horizonte norte, moviéndose demasiado rápido para ser una nube natural. Engendro del vacío, llegó la voz sombría de Noctis a la mente de Mason. La corrupción que me apoderó ha encontrado forma física. Mason se acercó mentalmente a los 7 dragones. ¿Qué hacemos? Luchamos, respondió Ignis simplemente. Y tú, orador dragón, debes coordinar nuestra defensa con los humanos. El vacío te apuntará específicamente. Teme lo que representas. Las campanas de advertencia sonaron en todo el castillo cuando los vigías detectaron la amenaza que se acercaba. Mason corrió por las escaleras de la torre hacia el patio principal donde el rey Arlo estaba organizando la defensa del castillo. Es algo que llaman engendro del vacío, explicó Mason rápidamente. Criaturas de antimagia. El Magister Thorne se unió a ellos. Encontramos referencias en los textos antiguos. El vacío crea sirvientes a partir de la esencia corrupta de seres mágicos que ha consumido en otros reinos. ¿Cómo luchamos contra ellos? El rey exigió. Con dificultad, el mago admitió. La magia tiene un efecto limitado sobre las criaturas antiágicas. El acero y el fuego son más confiables. Entonces se enfrentarán al acero y al fuego. El rey Arlo declaró, volviéndose hacia el caballero comandante Garrett. Mason notó que Garrett lo miraba de manera diferente ahora. El desprecio desapareció y fue reemplazado por un respeto cansado. El caballero saludó al rey, luego sorprendentemente inclinó la cabeza hacia Mason antes de apresurarse a cumplir sus órdenes. La nube oscura estaba lo suficientemente cerca ahora como para que Mason pudiera distinguir formas individuales dentro de ella. Formas retorcidas con demasiadas extremidades y rasgos que parecían cambiar y transformarse a medida que se movían. La ciudad debajo del castillo estalló en caos mientras los ciudadanos huían hacia las puertas del castillo. Mason observó con horror, sabiendo que las puertas no podrían acomodar a todos a tiempo. Ignis, llamó mentalmente. La gente del pueblo que vemos, respondió el dragón. 3 dragones rompieron la formación y se posicionaron entre los humanos que huían y el engendro del vacío que se acercaba, formando una barrera viviente. Los 4 dragones restantes se enfrentaron al frente del enjambre, desatando sus armas de aliento al unísono. Docenas de engendros del vacío se desintegraron, pero cientos más siguieron adelante. De cerca, las criaturas eran aún más inquietantes, vagamente humanoides, pero con una piel que parecía absorber la luz, creando la impresión de agujeros móviles en la realidad. Allí donde tocaron los edificios, la madera se pudrió y la piedra se desmoronó. Consumen la energía vital de todo lo que tocan, advirtió Noctis. No dejes que entren en contacto con carne humana. Los engendros del vacío se dividieron en grupos más pequeños y atacaron diferentes secciones de la ciudad simultáneamente. Los dragones se vieron obligados a separarse. Su eficacia disminuyó. Actúan con inteligencia. Mason se dio cuenta. Alguien o algo los está dirigiendo. La voz mental de Ignis estaba tensa mientras luchaba. El vacío mismo aprende, se adapta. Ha consumido innumerables mundos antes del nuestro. No podemos ganar mediante el desgaste, observó Noctis con gravedad. Debemos encontrar la fuente, la brecha por la que entran a nuestro mundo. ¿Cómo? Mason preguntó, mientras la desesperación se apoderaba de sus pensamientos. Fue Lunara quien respondió. A través de ti, orador dragón, tus ancestros pudieron extender su conciencia a los espacios entre mundos donde fluye la magia. Si podemos localizar la brecha, podremos sellarla. No sé cómo hacer eso, protestó Mason. Debes intentarlo, insistió Ignis. O este es solo el primero de interminables ataques. El Magister Thorne pensó por un momento.
Los textos antiguos hablan de hablantes de dragones que entran en un estado de profunda comunión con múltiples dragones simultáneamente. Una práctica peligrosa. Fue un esfuerzo para la mente humana canalizar tanta conciencia dracónica. Pero podría funcionar. Podría ser, admitió el mago. Pero Mason, intentar esto sin el entrenamiento adecuado podría destruir tu mente. Mason observó la batalla que se libraba en la ciudad. Los dragones estaban cansados. Podía sentir su agotamiento a través de su conexión mental. No tenemos elección, decidió mientras se apresuraban a través del castillo. Mason encontró a reorganizando a la gente de los pueblos de refugiados en el gran salón. ¿A dónde vas?, exigió, agarrándolo del brazo. Intentar algo peligroso, admitió, pero necesario. Ella estudió su rostro por un momento, luego presionó algo en su palma, una pequeña talla de un caballo que él mismo había hecho durante largas noches de invierno en el establo. Para tener suerte, dijo simplemente. Y para recordarte quién eres, no solo quien se supone que debe ser. En lo alto de la torre más alta, el Magister Torne dibujó un círculo de poder. Siéntate en el centro, le indicó a Mason. El círculo ayudará a estabilizar las energías, aunque no por completo. Mason se sentó con las piernas cruzadas en el centro. Cerró los ojos y extendió su conciencia a los 7 dragones simultáneamente, invitándolos a entrar en lugar de simplemente conectarse. El impacto fue inmediato y abrumador. 7 perspectivas diferentes inundaron su mente. 7 conjuntos de estímulos sensoriales, 7 inteligencias antiguas, de repente se entremezclaron con las suyas. Mason agarró la talla de madera del caballo, concentrándose en su forma familiar de ancla. Poco a poco, la entrada caótica se resolvió en algo más manejable, una conciencia compuesta mayor que la suma de sus partes. Vio las corrientes mágicas que fluían por la tierra como ríos. Vi las brillantes chispas de energía vital en cada ser vivo. Vio el vacío oscuro engendrarse como lágrimas en el tejido de la realidad. Y a medida que su conciencia se expandió aún más, comenzó a percibir los límites de su mundo. Allí, susurró, al noreste, más allá de las montañas. Algo anda mal ahí. Gracias a la visión mejorada del dragón, ahora podía verlo claramente. Una oscuridad pulsante en el tejido de la realidad, como una herida que supura corrupción. De allí surgieron continuamente engendros del vacío. La brecha, confirmó Noctis. El vacío ha creado un punto de anclaje en nuestro mundo. ¿Podemos cerrarlo?, Mason preguntó. No de aquí, respondió Ignis. Hay que acercarse directamente a la brecha para cerrarla. Entonces iremos allí, decidió Mason, poniéndose ya de pie. El viaje duraría días, protestó el señor Torne. El reino caería antes de que lo alcanzaras. No necesitamos viajar convencionalmente, comprendió Mason. Los dragones pueden plegar el espacio en distancias cortas, lo que llaman el paso intermedio, con los 7 trabajando juntos. Requeriría una energía inmensa, advirtió Lunar, y una coordinación perfecta. La cual ahora tenemos a través de mí, señaló Mason. En el patio, el rey Arlo reunió un equipo de ataque con sus 12 mejores caballeros, incluyendo al caballero comandante Garrett. El magistrado Torne y sus aprendices superiores se unieron a ellos, portando artefactos mágicos. Los 7 dragones descendieron al patio, formando un círculo alrededor de los humanos. Comenzaron a tararear, una vibración que resonaba con las energías mágicas del mundo. A través de su conexión con ellos, Mason podía sentir su poder creciendo, fluyendo hacia él desde todos lados. Jadeó, extendiendo los brazos. El mundo a su alrededor se desdibujó, los colores se mancharon como pintura húmeda. Entonces, con un crujido atronador, llegaron a una meseta rocosa en lo alto de las montañas del norte. La brecha flotaba en el aire ante ellos, una grieta en realidad de unos 6 metros de ancho. Mason no podía ver nada, ni oscuridad, sino la ausencia de todo. Engendros del vacío emergían de él en un flujo constante. ¿Cómo lo sellamos?, preguntó el rey Arlo. Mason se acercó a través de su conexión con los dragones.
Esos cristales negros agrupados alrededor de la base de la brecha son los puntos de anclaje. El vacío corrompió los cristales mágicos naturales para crear un punto de apoyo. Como respondiendo a su presencia, una nueva forma emergió de la brecha, más grande que el engendro del vacío, parecida a un caballero con armadura negra. Pero donde debería estar su rostro solo había un vórtice de nada. Centinela del vacío. Noctis lo identificó. Un guardián creado específicamente para proteger la brecha. Más centinelas lo siguieron, formando una línea protectora ante la formación de cristales. Necesitamos un plan, dijo el rey mientras sus caballeros formaban una posición defensiva. Los cristales son la clave, explicó Mason. Si podemos purificarlos como yo purifiqué a Noctis, la brecha colapsará. ¿Puedes hacer eso con varios cristales?, preguntó el Magíster Thorne con duda. El esfuerzo de purificar a un dragón casi te mata. No solo, Mason. Admitió. Pero con los 7 dragones canalizando su poder a través de mí, y con tus magos reforzando el hechizo, dejó la idea sin terminar. No tenemos más remedio que intentarlo, decidió el rey Arlo. La batalla comenzó. Los caballeros y dragones se enfrentaron a los centinelas mientras el magistrado Thorne y sus aprendices formaban un círculo protector alrededor de Mason. Mason se sentó en el centro una vez más, extendiendo la mano a los 7 dragones simultáneamente. A través de su conciencia combinada, pudo ver la verdadera naturaleza de los cristales corruptos, antaño conductos naturales de la magia del mundo, ahora retorcidos para servir de anclas para el vacío. Convirtió el poder del dragón en una fuerza purificadora y la dirigió hacia el primer cristal. Inmediatamente, sintió resistencia. El vacío mismo empujaba contra su sonda. Una fría malevolencia que buscaba corromper todo lo que tocaba. «Hay algo, alguien en el vacío», dijo apretando los dientes. «Puedo sentir su atención sobre mí». «El vacío es consciente de alguna manera», explicó Noctis. Una conciencia colectiva formada a partir de todo lo que ha consumido. Con un esfuerzo tremendo, Mason limpió el primero cristal. La brecha se estremeció, contrayéndose ligeramente. La presencia del vacío rugió con furia silenciosa, redoblando su ataque contra la mente de Mason. Uno a uno, Mason limpió los cristales, cada uno requiriendo más esfuerzo que el anterior. Para el cuarto, la sangre le goteaba de la nariz y las orejas, su cuerpo luchaba por canalizar tanto poder. La batalla a su alrededor se intensificó. Los caballeros cayeron ante las armas de los centinelas del vacío. Mente hacia el círculo ritual. Solo quedaba un cristal, pero era diferente de los demás. Latía con un propósito maligno, un conducto directo a la conciencia del vacío. Mientras Mason se preparaba para limpiarlo, una figura humanoide compuesta completamente de la sustancia de la nada del vacío emergió de la brecha. Un avatar del vacío mismo. Dragón hablante, dijo el avatar, su voz, como la ausencia de sonido, de alguna manera audible. Último de tu especie, ¿por qué te resistes? La destrucción de tu mundo es inevitable. El último cristal contiene un fragmento del vacío mismo. Continuó el avatar. Purifícalo si puedes, pero recuerda que tocar el vacío puro con tu mente te destruirá por completo. Mason miró a su alrededor, a los defensores en apuros, a los caballeros heridos, a los magos exhaustos, a los dragones que luchaban. Lo habían dado todo por esta oportunidad. Ignis, exclamó mentalmente, ¿es posible que transfiera la corrupción del cristal a mí mismo? Entonces, que me purifiques como yo purifiqué a Noctis. La preocupación del dragón de cobre inundó su conexión. En teoría, sí. Pero el riesgo es inmenso. La purificación podría destruirte junto con la corrupción. ¿Tenemos otra opción? Un momento de solemne reflexión transcurrió entre los 7 dragones. No, admitió finalmente Ignis. Respirando hondo, Mason reunió todo el poder que los dragones podían proporcionar. En lugar de intentar purificar el cristal, creó un canal entre él y él, un camino por el que la corrupción podía seguir, atraído por la energía vital de su propio cuerpo. El efecto fue inmediato y insoportable.
La oscuridad fluyó dentro de él como hielo líquido, extendiéndose por sus venas y su mente. El vacío comenzó a consumirlo desde dentro. Pero Mason tenía una ventaja, la experiencia. Había purificado a Noctis. Había sentido cómo funcionaba la corrupción. Ahora, en lugar de combatirla directamente, la contenía, creando barreras mentales para mantenerla concentrada. Ahora, gritaba en voz alta y mentalmente. Los 7 dragones respondieron al unísono, canalizando su poder combinado no hacia el cristal, sino hacia el propio Mason. El Magister Thorne y sus aprendices redirigieron sus hechizos, reforzando las barreras de Mason y ayudándolo a contener la corrupción el tiempo suficiente para que el poder purificador del dragón surtiera efecto. El avatar del vacío chilló cuando el último cristal volvió a su estado natural. La brecha se contrajo violentamente, atrayendo al avatar hacia ella mientras su ancla en el mundo fallaba. Mason apenas registró estos acontecimientos. Todo su ser estaba consumido por la batalla que rugía en su interior, la corrupción del vacío, luchando contra el poder purificador del dragón con su propia conciencia atrapada en el medio. A través de la bruma de en medio de la agonía, percibió una nueva presencia en su mente. No un dragón, ni un humano, sino algo más. Una calidez que lo hacía sentir como en casa. «Aguanta, Mason», llegó la voz de Rhys, aunque estaba a kilómetros de distancia, en el castillo. «Solo aguanta». La talla de caballo de madera que tenía en la mano brillaba con una luz tenue. A través de ella, de alguna manera, Re había establecido una conexión con él, añadiendo su fuerza humana única a la mezcla. Era el elemento que necesitaba, no solo magia de dragón, sino resiliencia humana. El mozo de cuadra que había sobrevivido contra todo pronóstico, que había encontrado alegría en los pequeños momentos a pesar de las circunstancias. Con un último y desesperado esfuerzo, Mason presionó el poder purificador directamente al corazón de la corrupción que lo embargaba. La luz y la oscuridad colisionaron, anulándose mutuamente en una descarga de energía que salió disparada de su cuerpo. La brecha se derrumbó por completo. El avatar del vacío se arrastró de vuelta a la nada. Su último grito mental resonó en la mente de Mason. «Este no es el final, portavoz dragón. Regresaremos». Entonces desapareció. Las montañas quedaron repentinamente en silencio. Mason yacía boca arriba, apenas consciente, pero de alguna manera, inmóvil. La enorme cabeza de Ignis apareció sobre él. «Lo lograste, Mason. La brecha está sellada». ¿Acaso todos son todos? Mason no pudo completar la frase, con las fuerzas completamente agotadas. Hubo pérdidas, reconoció el dragón solemnemente. Pero sobrevivieron muchos que habrían perecido si el vacío se hubiera afianzado. El rey Arlo apareció junto al dragón, con expresión triunfante a pesar de su mal estado. «Este día es nuestro gracias a ti. El mundo tiene una deuda contigo que jamás podrá ser pagada». Mason intentó responder, pero se encontró con que no podía hablar. La oscuridad invadió su visión, pero esta vez era simplemente agotamiento, no corrupción. Al perder la conciencia, su último pensamiento fue para Re. 2 semanas después, Mason se encontraba en la torre más alta del castillo, observando cómo 5 de los 7 dragones volaban en círculo sobre su cabeza. Noctis y un dragón verde llamado Sylven ya se habían marchado, comenzando la tarea de advertir a otros cónclaves de dragones sobre la incursión del vacío. «¿De verdad tienes que ir con ellos?», preguntó Rhys, uniéndose a él en el parafoso. Su mano encontró la de él. Los dedos se entrelazaron con naturalidad. «No inmediatamente», respondió Mason. «Pero con el tiempo, sí, el vacío volverá, y debemos estar preparados. Eso significa encontrar otros dragones, posiblemente otros hablantes de dragones si es que existen». Desde la batalla en la brecha, Mason había pasado la mayor parte de su tiempo recuperándose, su cuerpo y su mente reconstruyéndose después del esfuerzo de canalizar tanto poder. El rey Arlo lo había reconocido anteriormente como Lord Mason Draonis, restableciendo tierras y títulos que habían estado inactivos durante siglos. Pero los títulos significaban poco para Mason. Lo que importaba era el trabajo que tenía por delante.
construyendo puentes entre humanos y dragones, preparando defensas contra el inevitable regreso del vacío. Volveré, prometió Re, apretándole la mano. Este es nuestro hogar después de todo. Ignis aterrizó en la torre con sorprendente delicadeza para una criatura tan enorme. Es hora, joven dragón portavoz. Los dragones orientales están cada vez más inquietos. Deben escuchar tu voz, ver tu poder con sus propios ojos. Mason asintió. Estoy listo. Se volvió hacia Re. Espérame. Siempre, respondió ella con una pequeña sonrisa. Simplemente intenta no tardar demasiado. Los establos no son lo mismo sin ti quejándote del barro. Mason se rió y luego la abrazó con fuerza. Cuando se separaron, se acercó a Ignis, quien bajó su enorme cabeza. Con facilidad y destreza, Mason trepó al cuello del dragón, acomodándose entre dos enormes escamas de cobre. «Recuerda quién eres, Mason Re», gritó Re mientras Ignis se preparaba para emprender el vuelo. «No solo el dragón orador. No solo Lord Draonos. Recuerda también al mozo de cuadra», dijo Mason, palmeando el bolsillo donde guardaba la talla de caballo de madera. ¿Cómo podría olvidarlo? Al fin y al cabo, fue el mozo de cuadra quien salvó el mundo. Con un poderoso empuje de sus alas, Ignis se lanzó al cielo. A medida que se elevaban, Mason miró hacia abajo, al castillo que se hacía más pequeño, a la ciudad reconstruida que lo rodeaba, a la tierra que se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones. Su tierra, su gente, vale la pena luchar por ella, vale la pena morir por ella si es necesario. ¿Estás listo para la próxima aventura, orador dragón? Ignis preguntó en su mente. Mason sonrió, sintiendo el viento en su cara y la fuerza del dragón debajo de él. Liderar el camino. Y mientras volaban hacia el este, hacia montañas distantes, donde antiguos dragones esperaban para encontrarse con el chico del establo que se había convertido en su campeón, Mason sintió tanto el peso de su responsabilidad como la ligereza de su libertad. Ya no estaba atado por las limitaciones de su nacimiento, ya no estaba definido por los establos que habían sido su mundo por tanto tiempo. Aún así, él llevaría a ese mozo de cuadra consigo siempre. Su determinación, su humildad, su capacidad de asombro en un mundo que le había ofrecido tan poco. Fue ese núcleo de humanidad, no solo sus habilidades de hablante de dragones, lo que finalmente derrotó al vacío. Los dragones habían inclinado sus cabezas ante él, pero en verdad él sabía que se habían inclinado ante la resistencia del espíritu humano. Y ese era un poder que valía la pena proteger, por el que valía la pena luchar en este mundo y en todos los demás. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.